¿Sabés qué evaluás vos de la jornada del sábado? Ya Espectacular, hermosa. Bien. Hermosa, día hermoso. Fue un fin de semana fantástico, por eso viene de tan buen humor. Muy bien. La verdad que tuve un fin de semana hermoso. El sábado fue una jornada bellísima. Se me llenó lo hablo como ciudadano, sí, se me llenó sí. el corazón de alegría, definitivamente. Fue una jornada hermosa, lo que se vio fue tremendo. La verdad, las personas, la sociedad saliendo a la calle, obviamente organizado, porque eso fue organizado, porque hubo dirigentes políticos que percibieron esto, hubo medios de comunicación y comunicadores, entre los cuales nos encontramos nosotros, que también percibimos que estaba pasando algo de abajo hacia arriba. Y la verdad que tuvo una expresión, fue por fuera de todo registro, una de las jornadas históricas de esas que van a quedar en la historia de las movilizaciones populares en la Argentina, con todas las restricciones que hubo por el COVID y demás. Un aire fresco, fue la sensación esa de estar en la oscuridad, en un lugar, ¿entendés? Donde no te entra el aire, donde hay una indijita de luz, donde no ves las cosas claras y de repente, viste, levantar la persiana, que te entre todo el rayo de luz, ¿entendés? Que te ilumine y que te enceguece el rayo de luz, viste, cuando después de tanta oscuridad, abrir la ventana, que te entre aire, ¿entendés? Fue revivir. El sábado fue revivir. ¿Y consecuencias políticas de eso? Porque ya se puede... No lo sé. Bueno, no sé, hay algunas palabras que permiten anticipar. Y bueno, la alusión a un shock de energía que dijo Cafiero, que, bueno, Cafiero dice, el jefe de gabinete, ¿no? Que fue un shock de energía. Bueno, si fue un shock de energía... ¿Dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? El mismo sábado. Claro, sí, no sabía, no lo leí, perdón. Lo percibió como un shock de energía. Sí, evidentemente el gobierno sentía que había un bajón de energía, digamos, que estaba corriendo de atrás en la agenda. Bueno, sí. Y que esto le puede servir para relanzarse. Me imagino si lo sentíamos nosotros, me imagino como lo sentía Santiago Cafiero, que tiene una responsabilidad mucho mayor que la nuestra. Siempre es bueno saber que igual el gobierno por eso se percibe no débil, pero sí corriendo de atrás en la agenda, ¿no? Por eso fue muy importante la movilización. Pero la movilización fue organizada, porque toda movilización es organizada, fue organizada de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Fue un mensaje de la base electoral, de los ciudadanos, porque fue de los ciudadanos que acompañan a este proceso político, a este modo en el cual el Frente de Todos le propone organizar la sociedad. Y fue, bueno, como bien dijo acá en este programa, el primer dirigente político o militante que habló del tema, Pepe Albistur, que dijo, el peronismo, o cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. Y después, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Un poco la expresión del sábado fue eso. Fue la derrota, de alguna manera, entre comillas, de la mirada más partidocrática del gobierno. O sea, fue la derrota de la mirada más partidocrática del gobierno. De la idea de el encierro de Olivos. Fue la derrota de encierro de Olivos. ¿Vos decís que eso no continúa? No sé si continúa o no. Pero la idea del microclima de Olivos, del cafecito, de la reunioncita, sí, de que yo arreglo todo en una reunioncita, del palacio, de que la política es el palacio, bueno, obtuvo, si hacía falta, si hacía falta, y además fue la movilización del acto, del sábado, fue un acto de supervivencia de esta sociedad. Fue un acto de supervivencia en beneficio propio. La sociedad, interpreto yo, ve los peligros que acechan en la actualidad y los peligros que acechan por delante y se movilizó en defensa propia. Y la movilización fue de abajo para arriba. Yo te digo la verdad, tengo testimonio muy fuerte en ese sentido. Muy fuerte en ese sentido. Pero sí, es explícito, el gobierno se reunió Alberto Fernández con Moyano para pedirle que no se movilice. Se reunió con Alberto Fernández con Hugo Moyano para que no se movilice. Hugo Moyano dijo que se iba a movilizar igual, pero Hugo Moyano fue más que Hugo Moyano esto. Después se reunió Gustavo Vélez con Pablo Moyano, también en el mismo sentido. Porque lo de Moyano fue a la mañana. Y marcó el camino también lo de Moyano. Porque dijo, vamos. Pero la movilización popular desorganizada, que fue un quilombo, el sábado fueron los inorgánicos, los sueltos,
Sí, para mí hay tres planos de vamos a desarrollarlo. Lo tenemos a Alfredo, ¿no? Alfredo Serrano. Y respecto al sábado, el 17 de octubre, la movilización, este es un país de política en las calles, se gestó con política en las calles y es en la calle en donde te cambia el clima. Y a mí la sensación que me dio, muy subjetiva, porque estuve ahí con el auto, es que cambió el clima, en cierta forma. Yo, la metáfora que utilicé, lo decía más temprano con Adrián, que quiero conocer la opinión de Adrián, digamos, de lo que sucedió el sábado, estábamos en la oscuridad, con una endijita de luz, viste, no veíamos lo que pasaba, se subieron las persianas, se abrió la ventana, se aireó. Claro. Hay otro clima. Hay más gente de la que pensábamos. Exactamente, hay otro clima. Pero eso fue esa ilusión, eso que pensaba, digamos, había una ilusión óptica instalada, que es una soncera, esta idea de que los sectores populares habían perdido la calle. Ahora, esa soncera fue instalada por medio del sistema con intereses muy específicos. Y esa ilusión óptica empezó a permeabilizar, digamos, a los propios sectores populares, que empezaron a pensar que efectivamente eran más débiles que los otros. Es raro cómo funciona, pero funciona así, como una especie de profecía autocumplida. Ahora, y lo decía Serrano respecto a que, bueno, efectivamente los medios no reflejan la realidad es otra. Ahora, los medios te generan hechos políticos, y sobre todo si hay políticos muy preocupados por lo que dicen los medios. Yo creo que una de las primeras medidas que tendría que tomar el gobierno es cortar el wifi en Olivos. Que no se puedan leer cortar el wifi una semana. A ver, prueben gobernar sin hacer F5 en Infobae. A ver cómo gente. Prueben gobernar sin hacer F5 en Infobae o en hablar por WhatsApp con los periodistas. Prueben, porque quizás que los sectores populares sabían que no habían perdido la calle, los sectores populares lo sabían. Yo creo que en el gobierno había dudas, dudas. Por supuesto, la duda provenía de la ilusión óptica, que es una soncera, porque no hay dudas. Acá se jugó al sexting de la CGT, al sexo virtual de la CGT. El que tenía duda era la dirigencia, al autoerotismo sindical. Pero eso voy, Daniel. El que tenía duda era el dirigente. Dijo sexting, por eso. Confundió el sexting. Que tenía duda era el dirigente. El dirigente sí tenía, no todos. Y después en el gobierno, insisto, como vos decís, hay mucha atención puesta en lo que publican 2 o 3 medios, no todos, particularmente 2 o 3 medios, que son los medios del sistema que trabajan para enmediar al gobierno. Entonces, es como leer a todo el tiempo el tipo que te está diciendo que va a pasar algo que quizá no pasa, pero te lo construye. No fue una ilusión óptica perder la calle se había perdido. Por las razones que vos quieras. Por la razón de la pandemia. La ilusión óptica era que... No, está bien, la ilusión óptica que era que esa mayoría de los sectores populares en la calle se había perdido. Y la mayoría no se perdió, lo que se perdió fue circunstancialmente el acceso a la calle. Pero bueno, pero la dirigencia marcó un camino, que fue el acto de la CGT, que estaba bien, el acto de la CGT, que fue un fracaso en toda la línea, la puesta en escena, ni siquiera colapsó, porque para colapsar tiene que funcionar. Ni siquiera colapsó. Lo de colapsar no fue la paz. Fue menos mal que existe la sociedad. Algo parecido a la sociedad, y la sociedad tomó una decisión porque fue de abajo hacia arriba, con dirigentes, el caso de algunos dirigentes sindicales, algunos dirigentes políticos. Pero imagínense lo que hubiese sido la tapa de los diarios con la página caída de 75 clubes. Además, con una mirada del peronismo muy atávica, ¿viste? La del choripán, la máquina de escribir Singer. Chicos, es una cosa. Eso no es moderno, ¿eh? Eso no es moderno. Igual el peronismo no es eso, ¿eh? El furor fue el chorimóvil, ¿eh? El furor fue el chorimóvil. El peronismo moderno no es eso, ¿eh? No es eso. El peronismo moderno es las personas en la calle, que fue un quilombo, hay que decirlo, un quilombo hermoso, porque desorganizado, como tiene que ser, peronista, viste, una cosa que no se... la consigna era apoyar al gobierno. En relación a esto último, que decís, el apoyo al gobierno, el gobierno lo tomó como un shock de energía, lo dijo, uso las palabras que usó Cafiero, y esta comparación que vos decías con el 2010, y sigo con ese hilo, la comparación con el bicentenario, aquel episodio de 2010, aquel evento, aquella mega manifestación popular de 2010 terminó de moldear
lo que hoy conocemos como el kirchnerismo. La agenda de gobierno que termina de moldear... Venía de antes. Sí. La ley de medios venía de antes, la UH venía de antes, la recuperación de FJP venía de antes. Sí, fue el 2008, más que nada. El 2008, con la confrontación se establece todo proyecto político popular necesita para mí un adversario. El 2008 se constituye ese adversario. Se personaliza, sí. Y el proyecto popular termina de formar su agenda en ese episodio del 2010, porque lo cree posible, empieza a creer posible que esa agenda sea la agenda a llevar a cabo. A eso me refiero, no que la agenda en términos de deseo, la agenda en términos de gestión, no en términos de deseo. Bueno, vamos entonces al evento del sábado. Esperemos si vamos a ver si este shock de energía se traduce en justamente lo mismo. La confianza suficiente para transformar un deseo, una agenda que hoy es un deseo, en una agenda de gestión. Bien, y otra cuestión, yo creo que hay dos vasos comunicantes, uno con el 25 de mayo del 2010 y otro vaso comunicante muy leve, es un cañito de 4 pulgadas, 2 pulgadas y media, con la Semana Santa de 1987. La sociedad civil saliendo a apoyar un gobierno. Sale a apoyar a la sociedad. ¿Qué es la lectura que yo hago? Me puedo equivocar. De Semana Santa de 87. Que la sociedad le dice a Alfonsín, tan mencionado Alfonsín, acá estamos. Estamos acá, hay que ir a Campo de Mayo, estamos. ¿A dónde hay que ir, Raúl? Presidente, ¿a dónde hay que ir? Acá estamos. Nosotros estamos acá. O sea, la sociedad está, Y Raúl los mandó a la casa. La sociedad está. Acá me parece el mensaje es lo mismo. O sea, el mensaje que yo interpreto del sábado es, la sociedad le está diciendo, o un sector de la sociedad, de la fuerza política que lo hizo presidente, le está diciendo a Alberto Fernández, acá estamos, Alberto. Estamos. ¿Qué hacemos? Estamos. Si en el futuro se quiere decir, no, lo que pasa es que la correlación de fuerza, ¿te acordás que me escribieron, me dijeron? La sociedad dijo el sábado, estoy. Rulo, ¿cómo lo viste? No, esto último que decís me parece interesante. Este es el mensaje político y el hecho político, me parece que queda ahí picando, digamos, porque digamos, este es el cambio, digamos, no es que a partir de ahora y de esto, que yo no veo ese tipo de fenómeno político. Sí, esto último que decís ahí me parece que resume bien el tema de qué es lo que sucedió el sábado y qué es lo que tiene ahora en sus manos el gobierno también, qué va a hacer con esto, qué tipo de respuesta u opción toma con respecto a esta situación que se le genera, de la cual podía tener dudas, podía haber distintas interpretaciones, había habido un abanico de posibilidades en cuanto a cómo mirar el hecho. Hoy lo tenés, hoy tuviste la respuesta. Me parece que ahí está el tema y el tema me parece que la importancia de él. Y menos mal que existe la sociedad que reaccionó, porque imagínense con el acoso cambiario que estamos teniendo, que describió más temprano Gillo, con la página caída, la foto era él con el presidente con lo gordo de la CGT y con el peronismo territorial, y las calles vacías, Chao. ¿Y la página caída? Pues llamar el AME Reír Mundial. Porque hay que asumir la responsabilidad. Que el que le propuso la cosa virtual lo hizo con buena intención, pero no es una idea. Evidentemente está leyendo mal lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Sin ir más lejos, fíjense lo que pasa en Bolivia y demás. Vamos a saludar a... Nosotros lo venimos hablando mucho y un poco engancha con lo que veníamos hablando antes de que uno de los mensajes del sábado es que rompe con la ilusión óptica muy difundida. Fue muy parecido, ¿sabes qué, Gillo? Sí. Tiene vasos comunicantes. Ningún hecho histórico se parece a otro, ¿no? Claro. Primera conclusión. Después, sí. Segunda conclusión, hay vasos comunicantes, porque la historia no es que es un hecho espontáneo que se produce solo una vez. Ahí tiene que ver con la articulación del pasado con el futuro. Bien, dicho esto, dicho este análisis, que lo pueden compartir o no, hay muchos vasos comunicantes con el 25 de mayo del año 2010. 25 de mayo del año 2010 con el festejo del Bicentenario.
había un relato de los medios de comunicación donde la sociedad estaba ausente. Y en aquel momento el famoso "el pueblo quiere saber". Bueno, el pueblo quiso saber. El 25 de mayo del 2010 se produjo la movilización popular más importante de la historia argentina contemporánea en apoyo a un proceso social histórico, ni siquiera un gobierno fue, porque yo creo que esa movilización no fue en apoyo a un gobierno como en este caso, fue un proceso social histórico, 25 de mayo del 2003, y se sorprendieron todos. Hasta se sorprendió la que era entonces la presidenta Cristina, se sorprendió el expresidente Néstor Kirchner, se sorprendieron todos de lo que había. Eran millones de personas, millones y millones y millones de personas manifestándose pacíficamente. No se rompió ni un vidrio, no se robaron ni una lata de gaseosa en un kiosco. Fue un evento de una hermosura. Vos hablás del Bicentenario. Del Bicentenario. Sí. Salvar vasos comunicantes. Sí, digo, sí. Proceso de un supuesto aquello acoso. Funcionó justamente, tuvo tres resultados. Fue un paravalanchas, digamos, un paragolpes, no porque hubiese en marcha en ese momento un golpe, como si hay hoy en marcha un golpe de mercado, y eso es indudable. Va a haber mucha presión esta semana, mucha presión sobre el tipo de cambio, y sigue en marcha un golpe de mercado en Argentina, y eso no es lo mismo que ocurría en el 2010, pero sí en el 2010 tenías un gobierno que se percibía cansado, digamos, no cansado, sino que se percibía que no llevaba la delantera de la agenda. Del mismo modo, por eso lo mencionábamos antes también, el shock de energía del que habló Cafiero, bueno, sirve en tal caso para recuperar la sensación de que se puede imponer la agenda. Hay pruebas ya hoy mismo que se pueden verificar si ese shock de energía modificó, por ejemplo, la relación del gobierno con el poder real. Hoy hay una convocatoria al Consejo Económico y Social, por ejemplo. Van a estar Morón y Culfas con algunos de los empresarios más importantes, sus representantes en la Argentina. Los términos de ese intercambio son muy importantes porque son los términos del intercambio que pueden sembrar la base de una reconstrucción económica del país, que hoy está muy ceñido a la situación del dólar. Situación del dólar que va a tener medidas esta semana. Buena parte de esas medidas al gusto y paladar de lo que vienen pidiendo algunos grandes empresarios. Por ejemplo, que no se cobre impuesto a la renta financiera si se... Hay un proyecto de ley que está el sábado, mientras hacía la marcha, Guzmán mandó un proyecto de ley para que no se cobre renta financiera si se invierte en instrumentos en pesos. Bueno, eso me parece bastante razonable el proyecto. Bueno, sí, razonable. Yo no lo califico, yo te lo estoy... Bueno, está bien. Pero vos lo planteás como diciendo que la demanda y todo. La verdad que si van a sacar los dólares de donde los tienen para hacer para la construcción o para un proyecto productivo. Bueno, hace 2 semanas iba a hacer eso mismo y no se hizo, ¿no? Se tomaron una serie de medidas para garantizar que saquen los dólares para X cantidad de cosas. Se tomaron medidas hace que 2 semanas se tomó cuando me parece que estamos confundiendo las cosas, o estoy desinformado yo. Probablemente pase lo segundo igual. Hace 2 semanas, o sea, un poco más de 2 semanas, se presentaron las medidas para que los agroexportadores liquiden con la baja del 3% y todo eso. Claro. ¿No? Y además se anunció ese día que estaba el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Schwetz, que conversamos con él, dicho sea paso, al otro día, donde se anunció medidas más en este sentido. Claro. Me parece que hace 2 semanas se anunció que se iba a presentar un proyecto que es el que se está presentando que se está presentando en estos días. Claro. El proyecto de Guzmán. A mí ese proyecto, yo no soy especialista en el tema, pero si hacen falta dólares y los tipos que tienen los dólares le vas a dar una ventaja para que los pongan en la producción, en este contexto no me parece una medida inadecuada. A priori. No, yo digo que hay un programa. Hay un programa económico que les armaron los empresarios al gobierno y que tiene determinadas cosas, incorporaciones, determinadas medidas a tomar. Una de esas medidas es eliminar el impuesto a la renta financiera para inversiones en pesos. Otra de esas medidas era bajar, aunque sea un poquito, ellos pretendían más las retenciones para la agroindustria. Se está evaluando y está en circulación en el Congreso un proyecto que equipara, por decirlo de algún modo, las reglas para la agroindustria a las reglas de la minería, es decir, proyectos de beneficios impositivos a 10 años.
está en marcha una discusión respecto a si se avanza o no se avanza y en qué términos con el impuesto a las grandes fortunas, que se supone que va asociado y esta semana debiera tener dictamen al presupuesto. Habrá que ver qué pasa con eso. Hoy en La Nación hay un nuevo operativo de los grandes empresarios en contra de ese proyecto. Dicen que sería una gran señal del gobierno que no estuviese en la agenda más el aporte de las grandes fortunas. Yo lo que planteo, que más allá de las medidas puntuales, si vos tomás el todo, como hablábamos el otro día con el Rulo acá, y creo que él después lo desarrolló muy bien, está el plan Gas 4, por ejemplo, donde también se dan beneficios impositivos para las empresas energéticas que exploten gas. Es decir, el gobierno está tomando una serie de decisiones acordes a lo que le vienen pidiendo sectores del poder real, sectores del poder económico. Vos decís, bueno, a mí no me parece mal si eso significa que entren dólares, que haya más inversiones. A mí tampoco, obviamente. En mi modo de ver las cosas, la política adecuada debería de ser, metafóricamente hablando, palos y zanahorias. Bueno, vos estás tomando el resultado óptimo como resultado seguro. Y yo lo que estoy diciendo es, ojo, porque lo que viene pasando es que cuando se toman estas medidas, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los últimos 5 años, no hay ni lluvia de inversiones, ni catarata de dólares, no hay nada de todo eso. O sea, cuando vos le concedés automáticamente a la agenda de los empresarios los beneficios que los empresarios quieren, sin el palo, o sea, si vos le das solo la zanahoria, lo que viene pasando en los últimos 5 años es que la Argentina se hiperendeudó, creció la pobreza, creció la desigualdad, creció la injusticia. Estoy de acuerdo con vos, está bien. Ahí hay un tema que es, si vos tomás la agenda completa, no la medida puntual. Yo me decís, bueno, mirá, esta medida es razonable. Y hay, incluso si vos me decís, darle a la agroindustria 10 años de beneficios impositivos como tiene la minería para poder desarrollar una agroindustria potente, competitiva, que exporte, como tiene la capacidad Argentina, fenómeno. El comportamiento de la burguesía nacional no es ese habitualmente. No es que agarra los beneficios que le da el Estado. ¿El comportamiento de qué? Bueno, del sector empresario. Ese término, burguesía nacional, pero ¿qué estamos en qué eso de Hernández Arrey ahora? Bueno, está bien, el comportamiento de los sectores empresarios en Argentina. Burguesía nacional, no existe burguesía nacional, hay algo que sobra, bueno, o burguesía nacional. Está bien. No, a ver, ¿cuál sería la burguesía nacional? No, bueno, la burguesía nacional se supone que estamos hablando de los empresarios que tienen. Sí, empresarios que no tienen los intereses acá. Bueno, están transnacionalizados en muchos casos, sí. Pero no tienen ni siquiera interés nacional, digamos. Ni siquiera tienen, ese es el gran tema de la Argentina. Bueno, por eso hay que recrear habría que recrear en tal caso, en ese ideal. Sí, está bien. Yo creo que el Beto Márcico quiero que vuelva a tener 25 años. En el ideal de un capitalismo déjame soñar. En el ideal de un capitalismo. ¿Sabes lo que es el Beto Márcico con 25 años en Ferro ahora? Está bien. Sacá el término burguesía nacional, que es es un agaf. Pero yo lo que digo es, el empresario local no tiene esa característica de aprovechar los beneficios y explotarlos para maximizar su además, renta los tipos que las personas, los empresarios más importantes de la Argentina no viven en la Argentina, además. Y no viven, sus hijos no viven en Argentina, sus nietos no viven en Argentina. Tal cual. Viven en otra realidad. O sea, la Argentina es un lugar donde tienen las bases de operaciones. De última, cuando llega el Mundial, gritan los goles de Argentina, no gritan los goles de Francia. Sí. Pero no tienen sus intereses de desarrollo nacional. Por eso, si vos solamente le das zanahoria, esto ya se probó en la Argentina, lo que terminás generando es una economía extractivista que termina en la fuga. La fuga no es hija la fuga nace de la distribución regresiva de los ingresos. Vos le das un montón de guita con beneficios fiscales y demás, con endeudamiento y demás, a un grupo de gente con la esperanza de que ese grupo de gente la invierta. Y lo que termina pasando es que no la invierte, se la fuga. Y entonces, ¿cuál es la ganancia para la mayoría? Sabemos cuál es el costo, la deuda, el empobrecimiento. ¿Cuál sería la ganancia? Yo no termino de visualizar, más allá de que estamos en una situación de crisis y que vos no podés tirar a todo el sector empresario por la ventana, no sería lo correcto y no sería justo, por cierto. Ahora, esto de solamente, por lo menos yo lo que estoy viendo hasta ahora es la zanahoria, es un tema a tener en cuenta. Ojalá sea exitosísimo. Yo digo, el fin de semana, a tu modo de ver, en tu análisis político, ¿hubo una apelación también sobre esa situación? Sobre esa agenda. Bueno, vamos a hablar después del fin de semana y tenemos que hablar además detalle, tenemos que decir el fracaso en toda la línea de la movilización virtual. Y colapsó. No. Para colapsar primero tiene que arrancar. O sea, ni siquiera arrancó. Nunca levantó. O sea, primero
se tiene que producir para colapsar puede colapsar el streaming de este programa, no sé, si un día entrevistamos a Maradona, o sea, nunca vienen 20.000 conexiones y colapsamos. Eso sería colapsar. En el caso del coso virtual no colapsó. O sea, ni arrancó. Nunca arrancó. No arrancó. ¿Sabes que hay gente en la sesión? Ahora te voy a dar, sí. Bueno, vamos a saludar al periodista y escritor